Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Kikosis, por aquí, por Globovisión. 31 de marzo, se acaba el mes. Y nuestro invitado de hoy, Claudio Fermín. Él es presidente del Partido Político Soluciones para Venezuela, además de sociólogo, muy importante en este momento para comprender la conducta de la sociedad, y también profesor universitario. Un placer tenerte, Claudio, ¿cómo estás? Yesenia, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por la oportunidad. Gracias a la audiencia de Globovisión por recibirme. Y bueno, nos toca conversar en un momento muy convulso, muy enredado. ¿Neurálgico o álgido? Yo diría que estamos hundidos en viejos problemas que no se han resuelto, que se han profundizado y que hay nuevos contribuyentes a los viejos problemas. Pongo uno que es vertebral, el problema económico, la activación de la economía, es decir, la generación de empleo, la estabilidad de las empresas, las inversiones para la creación de ahorro, de riqueza nacional, todo lo que sería una estrategia de crecimiento económico. Por años, al menos yo entre ellos, por años hemos sido críticos de las políticas del gobierno que reducían las posibilidades de desarrollo económico. Cuando decías por años, no solamente durante estos últimos 25 años, sino antes. Me refiero por años, gracias por la aclaración, por la pregunta. Cuando digo por años me refiero a antes. Digamos, al principio de estos 25 años de gobierno chavista, particularmente fui muy crítico de las expropiaciones, de la inseguridad jurídica, del acoso al empresariado nacional, de creer que tener éxito, el éxito tenía que ser penalizado, castigado, en vez de ser estimulado. Es decir, el mérito. Sí, las políticas económicas restrictivas que fueron reduciendo el patrimonio de los particulares para engordar el patrimonio del Estado, que no necesariamente es sinónimo de patrimonio público. Bueno, esas políticas... ¿Por qué? Expropiación. ¿Por qué no es sinónimo de patrimonio público si el Estado somos todos? Bueno, es que el Estado, que la propiedad del Estado, nosotros somos los propietarios de los bienes del Estado. Pero el hecho de que el Estado sea rico, por ejemplo, o que el Estado tenga un presupuesto grueso, grande, no significa necesariamente que eso es retribuido a los ciudadanos. El hecho de que la propiedad sea estatal, que tiene inmensos beneficios en muchos casos, no significa que esa propiedad o que esa unidad económica o que esa empresa esté al servicio necesariamente de toda la colectividad. Es decir, las estatizaciones han tenido una función de reivindicación histórica en pueblos como el nuestro, cuando antes la riqueza estaba en manos de una plutocracia. Por ejemplo, la estatización del petróleo. La estatización de la industria del petróleo fue una gran reivindicación porque a los venezolanos les tocaban conchas de ajo, pues las pullas de las pullas, que eran lo que pagaban en impuestos las compañías petroleras americanas, británicas, holandesas, antes de la nacionalización del petróleo. Esa estatización, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 76. Okay. Ahora, cuando el petróleo se estatiza, todos los ingresos pasan a ser propiedad del Estado. Las decisiones pasan a ser soberanas porque son decisiones del Estado venezolano, no necesariamente de las compañías. Y las estatizaciones de las industrias, en este caso la industria petrolera, trajo inmensos beneficios. Ahora, una estatización cualquiera puede ser más poder para el Estado, pero si el Estado no desarrolla esa política en beneficio de los ciudadanos, se queda simplemente en la burocracia. Eso quise decir. Yo particularmente he visto casos históricos, en el caso nuestro de Venezuela, como la estatización de muchísimas industrias fue para bien del país y como otras medidas de estatización lo que ha sido es para engordar la burocracia. No necesariamente pues es patrimonio colectivo, pero a donde quiero ir, Yesenia, es que estas políticas al principio del presidente Chávez
que muchos de nosotros o algunos de nosotros criticábamos como decisiones que iban a llevar a restringir la economía, es decir, se redujo la frontera agropecuaria, se sembraba menos, se criaba menos, se invertía menos, había temor, comenzaron las expropiaciones que ya dije, la fuga de capitales, pero fíjate que ese problema hoy no es solamente producido por esas viejas políticas, que muchas de ellas fueron enmendadas. Por ejemplo, el gobierno del presidente Maduro corrigió el control de cambios. Y mira cómo está ahorita el dólar paralelo, ¿no? A eso voy. Corrigió el control de precios, abrió muchas de esas empresas estatizadas, la abrió a la incorporación de capitales privados nacionales y extranjeros. Fíjate cómo aún un gobierno reorientando sus políticas, uno se pregunta, pero ¿y por qué entonces la economía no se reactivó de pleno? ¿Qué ha ocurrido? Porque se introdujeron nuevas variables. Tenemos 14 años con bloqueo económico que, aunque tú corrigieses como se hizo políticas de control de cambio, políticas de control de precios, políticas de estatización extrema, aunque esas políticas se comenzaron a corregir, sin embargo se hizo un cerco contra Venezuela al impedírsele vender petróleo y gas, al impedírsele el libre comercio, que es un derecho humano fundamental para cualquier pueblo, que los pueblos puedan vender sus bienes y puedan importar aquellos de los cuales carecen. Y hay otra variable que no podíamos, yo nunca sospeché que eso podía ocurrir. Lo de las sanciones. Correcto, lo del bloqueo, claro, las sanciones, pero hay otra variable adicional. Yo nunca sospeché que desde adentro, porque las sanciones, el bloqueo, son herramientas de las políticas hegemónicas, de las políticas imperiales, de quienes quieren controlar las riquezas de los países indefensos. Eso, o sea, lo hemos denunciado desde hace 150 años, digamos, en la historiografía, en la documentación de los textos políticos y económicos. Eso es un viejo fenómeno. Pero yo no había visto nunca lo que llamo la tercera variable del problema económico, que los mismos nacionales, los mismos afectados, los mismos ciudadanos del país que está metido en problemas pidiesen bloqueo y pidiesen sanciones y buscasen con una estrategia que se asfixiara la economía. ¿Qué es lo que ocurre allí, sociológicamente hablando? Bueno, yo observo que existe una escala de prioridades desviada. Es decir, el interés nacional para cualquier ciudadano. Tú eres evangélica, yo soy musulmán, el camarógrafo es católico, el otro es judío. O una persona es militante de un partido, el otro simpatiza con otro. No importa cuál sea nuestra diversidad religiosa o política o étnica. Uno es oriental, el otro es llanero, uno es negro, el otro es catire. Pero los ciudadanos de un Estado convergemos en el interés nacional. El país es nuestra bandera. Ahora, cuando el interés deja de ser el interés nacional, y las pequeñas diferencias o las retaliaciones, Yesenia, o las venganzas o las facturas por cobrar, o yo como este gobierno hace 15 años me expropié una finca, yo le declaro la guerra a muerte, por ejemplo. Tú puedes comprender la motivación de una persona, pero cuando esa motivación personal se convierte en tu bandera, o este gobierno a quien yo quiero desbancar y a quien quiero desplazar, si este gobierno hace una obra o hace dos o resuelve un problema, entonces no puede aumentar la crítica que yo necesito para desbancarlo, entonces yo voy a asfixiarlo, voy a impedir que venda petróleo. Es decir, cuando tu interés parcial, cuando tu interés pequeño supera al interés nacional, vienen un conjunto de conflictos muy severos para un país. Yo protesto entonces, y lo protesto con dolor, no solamente con fuerza, sino con dolor, que haya venezolanos que impulsaron y todavía son los adalides, son los abanderados, que Venezuela no pueda vender petróleo, no pueda vender gas, no puede importar bienes, no pueda reestructurar su deuda, que los nacionales no puedan tener acceso al financiamiento externo en ningún banco, que, por ejemplo, algo sencillo, un proveedor de petróleos de Venezuela que vende tornillos o que vende cualquier tipo de insumo a petróleos de Venezuela y que tiene una cuenta en Panamá o en Barranquilla o donde sea para que le paguen su trabajo, no puede cobrarle PDVSA porque PDVSA no tiene manera de hacerle una transferencia bancaria porque el país está bloqueado. ¿Cuántos venezolanos no apuestan por el éxito del país, independientemente de los factores que en este momento gobiernan?
Hay una diferencia entre la conducta objetiva, es decir, las consecuencias de tu conducta, los hechos que tu conducta genera y lo que tú crees que tu conducta produce. Son situaciones distintas. Vamos a Por poner ejemplo, ejemplos. por ejemplo, una persona puede creer, vamos a incidir en el fenómeno que estábamos tratando, que era el bloqueo. Una persona puede creer que el bloqueo, las sanciones, es decir, el bloqueo es una de las maneras de sancionar, no es la única, pero es una manera gruesa de sancionar. ¿Qué significa el bloqueo? A ese país no se le compre, a ese país no se le venda, a ese país no se le preste, a ese país no se le atiende en ningún centro financiero, es decir, a ese país se le aísla, ese es el bloqueo. Hay quienes creen que haciendo eso, bueno, si hacemos eso, dirán algunos, si hacemos eso, al gobierno no le entra dinero. Si no le entra dinero, entonces el gobierno no puede atender las necesidades. Si no las puede atender, aumenta el descontento. Y si aumenta el descontento, lo tumbamos. Es decir, eso es lo que esta persona, del ejemplo que estamos poniendo, esta persona cree que es su conducta. Esa es la percepción de su iniciativa. Pero la conducta real, las consecuencias del hecho, es que al no ingresar el dinero, bueno, resulta que el gobierno, cualquiera que sea, pero en este caso es el gobierno de Maduro, no tiene capacidad de respuesta. Al no haber capacidad de respuesta, la calidad de vida de los servicios públicos disminuye, desmejora. Al disminuir la calidad de vida, las razones que usted creía que usted estaba protestando, lo que esté agravándolas, entonces a eso me refería con el interés particular, cuando la gente cree que se le está comiendo, para decirlo ordinariamente, como si estuviéramos en la esquina en el kiosco, ¿no? La gente cree que está haciendo una gracia porque le está poniendo una tranca al gobierno y resulta que está haciendo una morisqueta porque eso se le devuelve en un boomerang al ciudadano. Por ejemplo, todos quisiéramos, un ejemplo de todos los días, los salarios de hoy son salarios miserables. Entonces los venezolanos quisiéramos un aumento de salario. Los empresarios privados comienzan a mejorar los salarios, no creas que mucho, pero comienzan a mejorar los salarios en unos niveles mucho mejor que el sector público. Por supuesto, eso lo hacen a costa del margen de ganancia del empresario, pero tienen un margen para mejorar los salarios. En cambio, el sector público, que es el que depende de esos ingresos, por ejemplo, petroleros, tiene poca flexibilidad. Y yo estoy seguro, no tengo duda, hasta por razones electorales o electoreras, dirían algunos, hasta por razones electoreras o electorales o por conveniencias políticas o de imagen, a Maduro le encantaría subir mañana el 30% de los salarios. Ahora, pero ¿y cómo lo hace si es que no tiene ingresos? Entonces, fíjate cuáles son las consecuencias de una política de esta naturaleza. Por eso nosotros hemos sido insistentes, digo nosotros, Soluciones para Venezuela, aunque es un tema en el que estamos de acuerdo muchísimos venezolanos, en que el bloqueo va contra Venezuela. Entonces tú preguntabas, ¿cuántos venezolanos no apuestan al bien nacional? Yo diría que hay autores intelectuales que son los que han urdido esta estrategia, que están conscientes del daño que hacen, pero son tan perversos que no les importa. No les importa obtener el poder encima de los escombros y de las ruinas del país. Vamos a llamarlos los autores intelectuales. Y hay una gente inocente que va detrás repitiendo las cosas como loro, que creen que si ellos apoyan las sanciones, entonces son más opositores. Es decir, son más honestos porque le hacen una oposición más dura al gobierno sin darse cuenta que ese tipo de oposición es una oposición a ellos mismos. Hay un porcentaje muy grueso, muy grueso. Hay una porción de venezolanos que al principio estaban con las sanciones, al principio, digo, hace 14 años, hace 12 años, hace 10 años, estaban con las sanciones porque era una manera hasta de hacer catarsis, de decir, yo voy a castigar a este gobierno. Y sentían que eso era un acto cívico, porque era una sanción al gobierno, y creían incluso que la sanción era nada más que a los funcionarios altos del gobierno. Y yo he observado cómo en estos últimos 10 años una porción muy numerosa
de esos venezolanos que al principio creían que eso era un buen acto, hoy dicen, no, 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 la experiencia está demostrando que esto es contra el país. Es decir, ha habido un cambio de opinión, ha habido un cambio de actitud en esa materia. Y yo aprovecho ese cambio de actitud que ahora se hace mucho más evidente con el maltrato a los venezolanos en otros países como extranjeros, como emigrantes, con esta política inhumana, hostil del presidente de los Estados Unidos contra los venezolanos que viven en su país. Es decir, toda esta política está engranada, está enlazada en la política del bloqueo, porque es una política de hacer sentir que Venezuela, o que vivir en Venezuela, o que ser venezolano, pues es algo que debe avergonzar a alguien. Sí, Claudio, disculpa que te introduzca esto para que después desarrollemos lo que ocurre con las políticas migratorias de Trump. En el planteamiento que hiciste, en la argumentación que diste, ¿podrías tú considerar que hay dos elementos? Uno es la negación por parte de una clase que ha pedido sanciones y que no ve los resultados que ellos quieren, sino que es el barranco que tenemos ahorita en Venezuela. Y la otra es con respecto al ciudadano común. Entonces, ¿son tan fácil que se dejan influenciar? Bueno, no es que los ciudadanos seamos fáciles o difíciles, sino que hay grado de desesperación. Una familia, una gente que le llega el agua una vez cada 60 días, que las bombonas de gas tienen que estarla persiguiendo detrás de un camión de estaca una vez cada 30 días. Es decir, que no le recogen la basura, que el muchacho está desempleado, que tiene un muchacho preso y resulta que las audiencias se las difieren y se las difieren y se las difieren y no le permiten que le pongan un abogado, una comunidad donde no llega transporte, una gente que se siente desesperada. Llega un momento que dentro de esa desesperación tú le ofreces, no chicos, la salida para esto es que apoyemos el bloqueo. Entonces la gente no se trata de que la gente sea estúpida o sea inconsciente o sea apátrida. Se trata de que en este caldo de cultivo que es el malestar económico, hay algunos que en vez de proponer políticas para corregir eso, lo que hacen es construir sobre el malestar su venganza, como es el caso de quienes promueven el bloqueo. Por ejemplo, en este momento... Pero claro, eso es jugar con la emocionalidad de la gente. Pero claro, eso es un acto perverso de manipular. Eso es lo que antes quise expresar cuando dije que eso es poner la venganza, ese objetivo pequeño, la retaliación, por encima del interés nacional. Veamos un caso concreto. Tenemos una política de bloqueo económico. ¿Qué debe hacer o qué hace un opositor? No voy a decir que soy yo, ni me pongo como ejemplo, ni a soluciones. Una cosa es que un opositor diga, hay que tener más bloqueo. Yo he escuchado, por cierto, la inmensa mayoría de quienes piden eso viven en el exterior a cuerpo rey. Pero yo he escuchado a gente sostener que ahora hay que bloquear más y hay que ejercer más presión. Fíjate esa respuesta. ¿A dónde conduce? Eso conduce a un estrangulamiento, eso conduce a más pobreza, eso conduce a más conflicto, eso conduce a más miseria. Yo digo, pues no hagamos eso. Frente a esa política maluca, frente a esa política criminal contra los venezolanos del bloqueo, bueno, hagamos nosotros los venezolanos algo para reactivar la economía. Cosas... ¿Cómo qué? Por ejemplo, y voy a hablar con los ejemplos porque el tiempo aquí es fugaz en televisión, así que prefiero hablar por la vía de ejemplo más que por la vía del concepto. Ajá, pero esos ejemplos... Sí, no, pero voy. Lo vas a decir en el próximo regreso segmento. De esta pausa. Perfecto, sí. En el próximo segmento. Ya venimos. Claudio Fermín, estábamos hablando del bien nacional y de cómo los venezolanos podemos contribuir de manera masiva. Y tú te ibas a referir a unos análisis de casos, sí, ejemplos. Hay casos, por ejemplo, me gustaría señalar algunos casos, porque alguna gente dirá, bueno, pero estos señores protestan el bloqueo, denuncian el injerencismo extranjero, denuncian las sanciones, pero ¿y qué se puede hacer frente a eso? Bueno, hay variables externas que no están en nuestras manos. Pero si nosotros sabemos que una de las consecuencias es la desinversión, ¿cuánta gente que tiene una pequeña tienda en un centro comercial cualquiera, en el Centro Comercial Las Américas o por allá en las Trinitarias en Barquisimeto, en cualquier centro comercial, cuántas tiendas están cerrando en este momento?
Y al cerrar esas tiendas, ¿cuántas personas? 2 que trabajaban en el mostrador, 1 que trabajaba en el almacén, 1 que trabajaba en atención al público, dejan de tener fuentes de trabajo para su familia. ¿Qué podemos hacer para que esas tiendas no cierren? Yo le digo a los alcaldes, a los concejales de los 335 consejos municipales del país, bueno, vamos a detener la voracidad fiscal. Vamos a detener la voracidad fiscal. Esa es una medida que, por cierto, anunció el presidente Maduro, de reducir los impuestos. Claro, el presidente, a los municipios. El presidente Maduro estaba hablando de los tipos de impuestos que los municipios pueden cobrar o no pueden cobrar, porque muchas veces hay doble tributación. Ese es un tema muy importante. Pero ahora, de los impuestos que los municipios cobran, por ejemplo, de esos impuestos, bueno, nosotros, los venezolanos, en este momento necesitamos una medida de gracia. ¿Por qué en este momento de bloqueo, que estamos corriendo el riesgo por el alto costo de los insumos, por los problemas serios que hay con los salarios? Porque el que tiene una empresa privada no le paga salario mínimo a su trabajador como lo hace un ministerio o una gobernación. Él tiene que tratar de pagarle un poco más. Bueno, ¿por qué no hacemos una medida de todas esas alcaldías, por ejemplo, para que cese la voracidad fiscal, para que bajen los impuestos? Eso es una medida seria. Cualquiera diría, pero no le va a alcanzar entonces a los consejos municipales y a las alcaldías. No le va a alcanzar. ¿Y por qué entonces no definimos el presupuesto nacional de una manera distinta? Porque el presupuesto nacional, hoy el petróleo estando a $70, el presupuesto nacional no lo calcula a 70, el presupuesto nacional lo calcula a 50. Y todo el diferencial que hay de 50 hacia arriba, en este ejemplo que estoy poniendo, se estiman ingresos extraordinarios. Eso ocurre, esos ingresos, pero esos ingresos extraordinarios no se toman en cuenta para repartir el situado a los municipios. Queremos que en las regiones donde usted vive, allá en Tucuciapón, allá en Mirimire, allá en Queniquea, allá en Caldera, allá en Cumanacoa, donde usted vive, en cualquiera de los municipios o parroquias del país, que su municipio debería tener más dinero, debería haber más situado, pero para que haya más situado, el gobierno nacional no puede seguir calculando el presupuesto nacional por debajo de las cifras reales para no meterlo en la categoría de ingresos ordinarios. Lo mete en la categoría de ingresos extraordinarios y entonces eso no se reparte en el situado. Pero de lo que va a los municipios, y estamos en bloqueo, pero de lo que va a los municipios, ¿por qué los municipios no cesan por 2 años en este momento de crisis algunos impuestos o algunos montos de impuestos? Es decir, tenemos que hacer un sacrificio. Pero el sacrificio lo tiene que hacer el ciudadano de a pie nada más. ¿Por qué no lo puede hacer la estructura pública también? Entonces yo sí creo que hay medidas concretas que podemos hacer aún en bloqueo para que no cierren las empresas, para estimular las inversiones. Por ejemplo, las medidas que tomó el presidente Maduro de las zonas económicas especiales, con las que estuve desde el principio completamente de acuerdo. Más bien el país todo debería ser una zona económica especial. Pero hablando en términos específicos, esas medidas de las zonas económicas especiales o esas medidas también de transferir al sector privado un porcentaje de las empresas estatales, que también la tomó el presidente Maduro, hay que evaluarlas porque son medidas en la orientación, desde mi óptica, en la orientación correcta, pero el rendimiento que ha dado es magro, es muy pequeño el rendimiento que hasta ahora ha dado. Es un proceso, por supuesto. Entonces vamos a evaluar eso. Entonces hay decisiones que tenemos que activar dentro del bloqueo. Es decir, no podemos simplemente sentarnos de brazos y decir que cese el bloqueo. No. Tenemos que reaccionar frente a eso de manera inteligente. Claro, ser resolutivos. Pero esta medida de sustitución de importaciones anunciada también es viable con este aparato productivo mermado, por utilizar esta expresión. Bueno, ha habido en algunas áreas reactivación, en algunas áreas. Y sin duda alguna que la sustitución de importaciones no es nuevo. Eso desde la década de los 60, de la CEPAL hacia acá, la política de sustituir importaciones, es decir, de estimular la producción nacional, disminuyéndole la competencia, que no entre competencia para que la producción nacional se fortalezca. Ese es el espíritu de la sustitución de importaciones. Siempre es una medida deseada. Ahora, en este momento, la sustitución de importaciones es casi que es un juego de palabras,
porque estando en bloqueo no hay importaciones por parte del Estado. Hay importaciones por parte de los particulares. Y que necesitas también importar, claro, para solidificar la producción Pero nacional. las importaciones por parte de los particulares son muy restringidas. Los particulares no están sometidos a bloqueo. Por eso es que usted ve un carro de lujo, porque el particular puede hacerlo. Pero ¿a usted no le ha pasado, por ejemplo, amigo televidente, que usted manda a reparar su carro, su camioneta, y tarda el mecánico, que no es que sea una persona irresponsable ni negligente, tarda semanas en conseguirle su repuesto? Que el repuesto no lo hay, que el repuesto no se consigue. ¿Y por qué cree usted que no se consigue el repuesto? ¿Porque su carro es un carro del año de la pera? No, el repuesto no se consigue por el bloqueo económico, porque no hay mecanismos de financiamiento para los importadores, porque los mecanismos y las operaciones de los circuitos económicos están vedados para Venezuela, de tal manera que este intercambio que hemos tenido, yo lo saludo porque es hora de que los venezolanos, todos, los que en el principio estuvieron de acuerdo y los que han ido cambiando de opinión y quienes todavía no han cambiado de opinión, levantemos la voz contra el bloqueo económico, levantemos la voz contra las agresiones en contra de Venezuela. Ahora, levantar la voz contra el bloqueo económico, contra la hostilidad contra Venezuela, contra la persecución contra los venezolanos, no significa callar la voz y dejar de reclamar nuestros servicios públicos o dejar de reclamar nuestros salarios. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nosotros no estamos invitando a que se lapide, a que se clausure la crítica, no, sino que protestemos las agresiones contra el país. Eso es indispensable y yo aspiro, por cierto, que en estas próximas elecciones podamos elegir una Asamblea Nacional nacionalista, venezolanista, plural, que defienda el interés nacional por encima de las banderías pequeñas. Claudio, en la primera parte del programa hablaste de países indefensos. Con esta política tan cruda que tiene Donald Trump respecto a la migración y a los traslados que está haciendo de venezolanos a El Salvador, ¿consideras que Venezuela está indefensa, ha aprendido del bloqueo? ¿Cómo está manejando en este momento la situación? Sí, no, Venezuela está casi que en un estado de indefensión. La Organización de Estados Americanos es una institución completamente muda con lo que está pasando, con estas agresiones, con estas violaciones de derechos humanos a los venezolanos, como si fuese un delito emigrar. Emigrar es consecuencia de un problema. Es decir, nadie se va porque le está yendo bien. A nadie le gusta lo malo. La gente se va buscando una ilusión, buscando el futuro que no encuentra en su propio país. Pero eso no quiere decir que emigrar sea un delito. Claro, eso es propio de la humanidad, emigrar. De la humanidad siempre, desde que existimos. Entonces, la violación de los derechos humanos por parte del gobierno de los Estados Unidos es terrible. Quitarle la nacionalidad, el derecho a ser nacional a quien nazca allá simplemente porque sus padres eran emigrantes, es una de las cosas más repugnantes que se puedan haber decidido como violación del Estado de Derecho. Bueno, la Organización de Naciones Unidas también está ausente, al igual que la Organización de Estados Americanos. La solidaridad de los otros países no se siente, a duras penas México levanta la voz, Brasil de vez en cuando. Es decir, ¿por qué? Porque hay un estado de indefensión, porque se le teme al agresor. Sí. Se le teme, es una de las consecuencias del bloqueo, que estos grandes imperios intimidan y repercute eso en una pérdida no solamente de la soberanía nuestra, sino que los demás entregan su soberanía para tratar de portarse bien y no molestar al agresor. Claudio, sumerjámonos ahora en el tema electoral. Hay voces, algunos la califican de agoreras, otras de realistas, sobre dudas del proceso electoral previsto para el 25 de mayo. ¿Tú qué consideras al respecto? Permíteme, Yesenia, abordar la respuesta separando tres elementos. Okay. Un elemento, el votante, nosotros, los votantes. Nosotros tenemos una gran oportunidad. Primero, la oportunidad de estar representados, los transportistas, los motorizados, los motociclistas, los buhoneros, los agricultores, los pintores, los escultores, la gente de la cultura, los deportistas, los dirigentes vecinales, los dirigentes sindicales. Es decir, podríamos buscar diferentes categorías,
los industriales, los comerciantes, el que tiene una tasca, el que tiene un lavado y engrase, el que tiene un hotel, es decir, los adultos mayores. Es decir, hay grupos de venezolanos que tenemos la oportunidad de llevar a alguien que nos represente, que conozca de nuestros problemas, que pueda defender en la Asamblea Nacional nuestros intereses, que pueda buscar y gestionar presupuesto o recursos para atender las necesidades de cualquiera de estos sectores, que pueda promover una ley para proteger al adulto mayor o para proteger a los agricultores o para estimular a los emprendedores. Es decir, estar representado es algo a lo que le doy muy importancia. Y digo esto porque en estos años de confrontación, generalmente se ha creído que el único valor que tiene una elección, que lo tiene, eso también es un valor de la elección, se ha creído que el único valor de la elección es sacar a este, es quitar a este, es desplazar a uno por otro. Claro, el cambio político es un elemento que con la elección lo podemos lograr, pero también podemos lograr, además de cambios que estamos planteando, podemos lograr la representación popular. Ese es el primer factor. Entonces el primer factor es el ciudadano común y corriente, todos nosotros. Okay, el segundo factor al que quiero felicitar, son aquellos venezolanos que dan un paso adelante, un paso que dan la cara y dicen, bueno, yo tengo mis problemas en mi negocio, en mi empresa, o en mi aula, o yo estoy desempleado, o yo formo parte de tal o cual diligencia pública, soy un jubilado, etcétera. Oye, pero yo quiero luchar por mi comunidad y yo me lanzo como candidato. El segundo factor son los venezolanos. Y unos son del PCV, otros son ADECOS, otros son de COPEI, otros son del Movimiento Republicano, otros son de Soluciones, otros no son de ninguno, otros no saben cómo hacer porque no tienen partido y quisieran hacerse representar. Entonces comienza el mundo de las alianzas. Pero yo quiero felicitar a miles y miles de venezolanos, aún en tiempos de abstención, aún en tiempos de frustración electoral, que están dando la cara y que quieren participar hoy para ir a la Asamblea Nacional, para ir a los consejos legislativos, para apoyar a un gobernador, quieren promover sus ideas hoy para estar preparados para julio, agosto y estar de concejales allá en su pueblo, en su municipio. Entonces yo le hago un reconocimiento a quienes están dando un paso al frente para darle el tono humano, para darle el tono real a esas instituciones. ¿Qué es un consejo municipal? Claro, y es ofrecer respuestas. ¿Qué es un consejo legislativo? ¿Qué son esos consejos comunales? ¿Eso qué son? Cosas, no, esos son seres humanos trabajando. Yo los felicito. Y el tercer factor de las elecciones es la organización del proceso, que es una cosa distinta. Es decir, es la institución que tiene que hacer la auditoría a las máquinas, es la institución que tiene que promover por los medios las elecciones, es la institución que tiene que inscribir a los nuevos votantes, es decir, lo que nosotros llamamos el Consejo Nacional Electoral. Pero cuando hablamos de elecciones, generalmente terminamos hablando del Consejo Nacional Electoral. Nos olvidamos de los candidatos, pero se nos da un chance cuando vienen las elecciones para una entrevista, por ejemplo. Y olvidamos por completo al ciudadano. Y dejamos que ese ciudadano en los últimos años de confrontación hemos puesto a pelear pueblo con pueblo. Unos que están de acuerdo con votar, otros que son abstencionistas. Y muchas de esas ideas son ideas inducidas por los cogollos políticos. ¿Qué se ha ganado, por ejemplo, con la abstención? Que la han promovido con tanto dinero una y otra vez, y le han hecho creer a sectores del país muy numerosos, muy gruesos, que ser abstencionista es honesto y que votar es una sinvergüenzura. Se ganó con la abstención que mejoraron las instituciones, se salió del gobierno, el pueblo participa más con la abstención. Es decir, yo soy un convencido, bueno, como lo que puedo ofrecer aquí es mi opinión y ustedes me lo permiten, yo soy un convencido que la abstención es simplemente inútil. Entonces yo invito a que nuestro pueblo participe, a que se haga presente en sus diferentes tonalidades y opiniones, con sus distintos criterios, que trate de tener una representación y que con esa representación luche por sus reivindicaciones. Después de las elecciones de julio y agosto, yo digo julio y agosto porque estimo que serán para esa fecha las municipales, vamos a tener 4 años y medio sin elecciones. Va a ser muy interesante para el país, porque nuestra conducta política en los últimos 25 años ha estado signada por una elección tras otra, y la competencia electoral es como el piste para el canario, es el combustible de la confrontación. Pero vamos a estar 4 años y medio sin elecciones, y eso va a demandar de los sectores políticos creatividad,
capacidad proactiva para proponer soluciones, va a demandar humildad y civismo para concretar alianzas, para convenir sobre el interés nacional, esas alianzas. Es decir, la política y hacer bien política va a ser una de las grandes necesidades de los próximos 4 años y medio sin elecciones. Mira, Claudio, ¿tú aspiras a ser diputado a la Asamblea Nacional? Nosotros no hemos estado en la Asamblea Nacional en estos 6 años que tenemos de existencia. Y ha sido un gran esfuerzo mantener nuestra voz, gracias a la bondad de los medios, por nuestros artículos de prensa, por nuestras visitas a los caseríos y a los pueblos. Hemos podido mantener una voz con nuestros puntos de vista. Unos están de acuerdo, otros no. Pero si estuviésemos en la Asamblea Nacional, esa voz tendría más eco. Lo que nosotros proponemos podría ser fructífero. Nosotros vamos a aspirar a la Asamblea Nacional. ¿Cómo nosotros los venezolanos debemos enfrentar y contrarrestar la xenofobia? Mire, la polarización extrema ha traído odio. La polarización extrema nos ha convertido en instrumento de nuestra propia disminución como país. Yo he conocido, lástima que muchos, más de los que hubiese querido conocer, muchos compañeros de oposición que creen que el país sería un paraíso si los chavistas no existieran. Como he conocido compatriotas del PSV chavistas que creen que Venezuela sería el cielo, pues Disneylandia, si los opositores no existieran. Hay un reduccionismo primitivo, hay un desconocimiento de los verdaderos problemas en la polarización extrema, porque en la polarización extrema, en el odio, se cree que la solución es la extinción del contrario. Si el contrario no existiera, estaríamos perfectos. Pues el contrario existe. Y no solo existe el contrario, existen los contrarios. Por ejemplo, quien es del PSV no solamente tiene, vamos a llamar de contrario político, al venezolano de oposición, de otro partido, sino que tiene también de contrario a una persona de su propio partido que es crítico, que no está de acuerdo en la manera como él dirige el ministerio o en la manera como él hace esa diligencia política, o él mismo no está de acuerdo en la forma en que otro camarada o compañero del PSV se comporta. Entonces ese odio se ha exportado y de allí que los venezolanos seamos mal vistos. Entonces la diversidad, que es la característica de una sociedad, el pluralismo, que es la característica natural de una sociedad. El pluralismo no es una consigna política. Yo promuevo el pluralismo. No, es que la sociedad es plural. Ahora, si tú no promueves el pluralismo o no lo interpretas, simplemente tú estás de espaldas a la sociedad. ¿Qué ha ocurrido en el exterior? Que como tú, creo que es imposible decirlo mejor, esto se ha exportado. Entonces, los primeros que han vendido ese odio hacia los venezolanos, parece mentira. Los primeros que han sido la chispa para encender ese odio han sido personas que desde afuera dicen, bueno, los que están en el gobierno son unos tales, o los que están en la oposición son cuales. Es decir, han comenzado a llevar al exterior eso. Y los venezolanos, bueno, fíjate que aquí lo del Tren de Aragua... O sea, venezolanos políticos y no políticos. Y no políticos, lo del Tren de Aragua. El Tren de Aragua fue desarticulado en Tocorón desde hace tiempo. El Tren de Aragua, aún bajo la hipótesis de que todavía tuviese reminiscencias y no se hubiese extinguido completamente, es una banda o fue una banda. Sin embargo, eso de crear la figura según la cual todos los venezolanos, y si somos negros o llevamos un tatuaje peor, entonces todos somos del Tren de Aragua, es una impostura, es una cosa tan grosera, tan repugnante. Y tú ves a los propios venezolanos que hablan del Tren de Aragua, o hablan, por ejemplo, del cartel de los soles, aquella cosa según la cual nuestros oficiales, nuestros militares son unos bandidos, y las Fuerzas Armadas todos los días detienen cargamentos de droga, hacen cosas, pero no, se impuso una conseja, ha disminuido, pero se impuso, y se impuso lo del Tren de Aragua, y como que se impuso también la conseja según la cual todos los políticos son unos bandidos, o todos los empresarios privados son unos especuladores, o todos los periodistas, es un ejemplo, son unos amarillistas. Es decir, esas generalizaciones del escándalo
Ese lenguaje extremista que ha llevado al odio se ha exportado. Y los venezolanos hemos sufrido mucho de eso. Hemos sufrido. Fíjate, estos muchachos pero entonces, ¿cómo se recoge eso? Era la pregunta inicial. Primero diciendo la verdad, diciéndole al mundo lo que los venezolanos somos. Yo he visto desde pequeños clips, pequeños videos muy artesanales, muy modestos, donde aparece un muchacho estudiante en el exterior de biología, donde aparece un profesional venezolano de la agricultura o de la ingeniería, donde aparece un poeta y dice, yo vivo en Santiago de Chile, o yo vivo en Madrid, o yo vivo en Tennessee, y yo soy venezolano también. Es decir, primero aumentando la autoestima, queriéndonos nosotros mismos y defendiendo el interés nacional. No, ¿por qué un venezolano va a permitir que ofendan a nuestro país? ¿Por qué un venezolano se va a deleitar en el maltrato a nuestro país? Pero como se cree desde la posición extrema, desde la polarización extrema, desde el odio, se cree que la manera de hacerle daño al gobierno del cual yo quiero salir es insultando al país, es diciendo que el país no sirve absolutamente para nada, que vivir en Venezuela es una vergüenza, porque se cree que así se le hace daño, por ejemplo, a una imagen política. No quiero ser reduccionista, es decir, no quiero ser determinista, no quiero hacer creer que esta es la única variable que genera el problema, pero tengo el interés en subrayar lo dañino que ha sido la polarización extrema, lo conveniente que significa regresar al análisis. Así como nosotros creemos en la inclusión, que todos tenemos derecho a pertenecer a esta comunidad, el análisis sin la inclusión, un análisis mocho que deje por fuera esto, es un análisis falso. Venezuela está herida de muerte con la polarización extrema y todos esos que se venden como los puros, como los auténticos, porque son el extremo, esos son el veneno. Ese es parte del veneno que nos tiene enfermos. Gracias, Claudio, por emitir tus opiniones aquí en Kikosis.